Esta serie que hemos desarrollado o empezando a desarrollar tanto en grupos pequeños como acá, tiene el objetivo de que nosotros aprendamos más de Dios. Número uno, porque muchas veces nosotros nos creamos falsas ideas de cómo es Dios, de su carácter, lo tenemos distorsionado porque no vamos a la Biblia a preguntar. Y lo segundo es que nosotros conozcamos más a ese Dios, que si lo conocemos podemos tener un mayor acercamiento y un mayor relación con Él. Así que hoy vamos a conocer lo que la Biblia dice del Dios que es grande en misericordia. Ahora cantábamos grande en misericordia en la canción ahora que una de las canciones que los chicos cantaron. Y nosotros entonces no debemos o no deberíamos cantar al Dios que adoramos, decirle Dios grande en misericordia, si no conocemos plenamente lo que significa eso y cómo tiene que impactar en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de este mensaje. Ese Dios grande en misericordia que el título de este mensaje afirma, es una característica de Dios, un atributo de Dios que Él mismo se reveló. Éxodo capítulo 34 y los capítulos anteriores, como del 29 hasta el 34, hablan de lo que pasó en este momento en una conversación que tuvo Moisés con Dios, donde primeramente el Señor le pide que suba a lo alto del monte Sinaí. El Señor le entrega las tablas de la ley. Entre tanto, esos 40 días tuvo una muy buena comunicación con el Señor. Imagínense al Señor hablando cara a cara con Moisés. Él baja 40 días después y como los israelitas no se pudieron esperar, fabricaron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y empezaban a danzar. Moisés se enoja, rompe las tablas que el mismo Dios había labrado con sus manos. Y sucede una serie de cosas. El castigo de Dios cae sobre aquellos idólatras. Luego Moisés, que conocía a Dios, pero quería conocerlo más, que había pasado 40 días en el desierto hablando con Él, quería conocerlo más. Entonces Él le dice: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Qué relación más profunda tenía Moisés para poderle Dios decir: está bien, te lo voy a mostrar? Sube al monte Sinaí de nuevo y ahora esas tablas que yo labré con mi puño, ahora las vas a labrar vos, y sube y yo me voy a presentar delante de ti. Dice la palabra del Señor que Dios desciende en forma de nube y se pasea al frente de Moisés. Moisés escondido detrás de una roca porque no podía ver la presencia del Señor, no la podía resistir. O sea, la santidad del Señor no se lo permitía. Él pudo ver la espalda del Señor. Y esto es lo que sucedió, esto que vamos a exponer el día de hoy. Éxodo 34:6, lo voy a leer en Reina Valera contemporánea. Ahora les digo por qué. Y aparece en la pantalla. Luego el Señor pasó delante de Moisés y proclamó: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta revelación de Dios, utilizando estas palabras, no es el único versículo que aparece en el Antiguo Testamento revelándose a nosotros. Nehemías, si se quieren apuntar, Nehemías 9:17, los Salmos 86:15, 103:8, 145:8, Joel 2:13 y Jonás 4:2 afirman exactamente lo mismo, con las mismas palabras, diciendo que Dios es misericordioso y lento para la ira. Grande misericordia, clemente, compasivo. Cuando encontramos un versículo de esos donde las palabras del Señor aparecen en más de un versículo, es evidente, es claro que el Señor quiere
hacernos recordar que no se nos olvide algo importante, y en este caso esto que está ahí escrito es de suma importancia para el Señor. Y así que yo les pido el compromiso esta noche de prestar atención, porque es algo especial para el Señor y entonces debe ser de suma importancia para nosotros. Así que nos tenemos que concentrar. Si nosotros leemos ese versículo en las diferentes traducciones, encontraremos sinónimos, palabras diferentes, pero que dicen lo mismo. Entonces usted podrá encontrar que el mismo texto usa palabras como benévolo, piadoso, compasivo, clemente, misericordioso, amoroso y fiel, para las mismas palabras. Es interesante, esto sucede porque el original en el hebreo de misericordioso tiene, digamos, es una palabra difícil de traducir, porque a diferencia del Nuevo Testamento, que misericordia y gracias tiene dos palabras por separado, en el hebreo no. Entonces las traducciones entran entre misericordia y gracia, clemencia, compasión del Señor. Y digamos, esa palabra lo que hace es que describe todo eso de Dios. Entonces vamos a ir a Reina Valera contemporánea, porque no es porque sea la mejor versión, sino porque me facilita la exposición del pasaje con base al significado original del hebreo. Y vamos a ir por ahí Nueva Versión Internacional para poder extraer otra palabra importante en este mensaje. Así que vamos a orar para poner en manos del Señor lo que viene para nosotros y sobre todo la atención que merece un tema tan importante para Dios. Señor, hoy un grupo de tus hijos venimos aquí, estamos atentos a escuchar tu palabra. Ahora cantábamos y te cantábamos a ti. Grande en misericordia eres tú, Señor, y hoy queremos cantarte y ahora profundizar en lo que significa que eres misericordioso, que eres un Dios grande en misericordia. Y lo que nos corresponde a nosotros, Señor, también lo queremos entender. Así que yo aquí vengo dispuesto, Señor. Por favor, ayúdame en mi entendimiento, afina mi oído y ayúdame a disponer mi corazón. De mi parte, Señor, te doy gracias porque tú, Dios grande en misericordia, es esa misericordia que permite que yo esté aquí delante de tu iglesia. En el nombre de Jesús te pido que seas tú y no yo, porque es preciso que tú crezcas y yo mengüe. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Voy a dividir el sermón en tres partes. Número uno, que es lo que vamos a conocer del Dios misericordioso. Segunda parte, cómo esa misericordia de Dios actúa en nuestras vidas, a favor de nuestras vidas. Y tercera parte, qué es lo que nos corresponde hacer a partir de eso que conocemos y de esa misericordia que es para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra del Señor. La primera palabra que nos debe de llamar la atención, y me voy a Nueva Versión Internacional, como le digo, como la palabra es difícil de traducir, entonces vean en Nueva Versión Internacional, que aparece en la próxima, dice: el Señor Dios compasivo y misericordioso. Eso está en Nueva Versión Internacional. El Señor Dios compasivo. Y esa es la primera palabra que quiero desarrollar. ¿Qué significa que Dios sea un Dios compasivo? Recuerde que Jesús vio con compasión a las multitudes. Característica en Dios, característica en Jesús, Dios hecho hombre. Es una cualidad que Dios muestra a toda su creación, no solamente a nosotros sus hijos, sino que lo muestra a toda la creación. La compasión hace que Dios se ocupe de alimentar a las aves silvestres, a los animalitos. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que no nos preocupáramos porque el Señor se ocupaba de los pajaritos y iba a ocupar de nosotros? Bueno, esa compasión es lo que mueve al Señor a ocuparse de su creación. La compasión es lo que hace que el Señor esté atento al no creyente, no solamente al creyente, sino tenga compasión por el no creyente, porque Él sabe la consecuencia que hay a partir del pecado. La compasión no es lástima, la compasión es
por decirlo así, ponerse en los pies de la persona. Entender el dolor, el sufrimiento y las consecuencias que esa persona puede experimentar. Entonces, cuando Dios es compasivo con el no creyente, está pensando Él en lo que le va a pasar si no vuelve los ojos a Jesús, para que esa persona llegue a los pies de Cristo y así pueda tener vida eterna. Evidentemente tiene compasión especial por los otros sus hijos, pero esa compasión entonces no es solamente para nosotros. Jesús manifestó tener compasión. Eso fue una característica de Jesús aquí estando en la tierra. Mateo 14, versículos 13 y 14 dice que Jesús fue allí en una barca, en un lugar desierto, y cuando las multitudes supieron, lo siguieron desde todas las ciudades. Y cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud. Y cuando Él vio a la multitud, dice la palabra del Señor, que tuvo compasión de ellos y sanó a enfermos. Él tuvo compasión. Lo mismo que Dios Padre se está manifestando en su palabra. Jesús era compasivo. Igual porque entendía cuáles eran las consecuencias del pecado. Se compadeció de aquellas personas y se compadece hoy de nosotros. De esas consecuencias dolorosas que trae la separación de Dios para el hombre. Cuando Cristo entra triunfal, subido en un asno, dice el Evangelio de Lucas, que Él volvió a ver a la ciudad y lloró, porque tuvo compasión de esa ciudad que estaba siendo llevada a la destrucción o fue llevada a la destrucción después. Todas esas personas que iban a ser personas que iban a sufrir el juicio del Señor. Y después, cuando se topó a unas mujeres llegando a la puerta en Jerusalén de la ciudad, dice que se encontró a unas mujeres llorando. Y Él le dijo: no lloren por mí, lloren por sus hijos y por ustedes, expresando la compasión que tenía también por esas personas. Esa es la compasión que Jesús nos enseña que nosotros debemos de tener. Es la compasión que el mismo Dios nos dice que Él tiene por nosotros, por todos nosotros. Ahora nombraba Jonás 4:2. Jonás 4:2 dice que Jonás tenía y le decía a Dios, porque recuerde que Jonás no quería ir a donde él fue enviado a predicarle para el arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Entonces él se enojó con Dios. Bueno, primero no quiso ir y después fue a regañadientes y después se enojó con Dios porque Dios fue misericordioso y salvó a esa ciudad. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Yo sabía que tú eres Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte. Pero bravo lo dijo, porque lo sabía. Después de ver este punto, mis hermanos, mis hermanas, vean, nosotros tenemos que tomar la Biblia y ver cómo nosotros nos reflejamos en ella. ¿A qué te pareces? ¿A Jesús con su compasión? ¿O a Jonás, que no tuvo compasión? Porque muchas veces nosotros nos parecemos como Jonás en dos cosas. Número uno, nos importa poco las personas que están yéndose a una eternidad sin Cristo. Si nos importáramos, nosotros nos levantaríamos como un ejército a buscar esa comunidad de Concepción alrededores. Y no solo esta iglesia, no todas las iglesias, todos los cristianos. Estarías hablando de Jesús en el trabajo. Estarías preocupado por aquellas personas que no conocen a Cristo en tu familia. Estarías predicando, estarías metido en la palabra del Señor para poder llevar el mensaje de salvación. Y segundo, Dios es paciente con nosotros por no hacerlo, como lo fue con Jonás. Exactamente igual.
por compasión, misericordioso, tolerante y lento para la ira con Jonás y con nosotros. Y eso nos tiene que importar. Pero nosotros no somos llamados a ser como Jonás, somos llamados a ser como Cristo, que tuvo compasión y miró con compasión a todas esas personas que se están yendo a una eternidad sin el Señor. Otra cosa que aprendemos es que Dios es clemente. Nos vamos a Reina Valera de nuevo, otra de las traducciones que hace de ese Dios misericordioso. Dice, Dios misericordioso y clemente. Clemente, cuando una persona se describe como una persona clemente, es que, mira, y está emparejada en muchos pasajes con misericordia, ¿verdad? Es más bien, una persona clemente es llena de gracia. Cuando se describe aquí que Dios es clemente es porque está lleno de gracia. Recuerde que gracia y misericordia son diferentes, las vemos como dos palabras en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es una sola. Y no deja de tener, digamos, relación, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso y lleno de gracia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor, recuerde que misericordia es no recibir el castigo que yo merezco. Y gracia es recibir algo que no merezco, pero lo recibo por gracia. ¿Ok? Entonces el Señor, en su misericordia, no nos da el castigo que nos merecemos, pero no se queda tranquilo con eso. Nos bendice a nosotros dándonos lo que no nos merecemos. O sea, en otras palabras, lo que Dios no hace es decir, ok, yo no voy a castigarte por misericordia, pero te dejo ahí. Eso no lo va a decir el Señor. Dios no nos castiga y además de eso nos bendice. ¿Por qué? Porque nos cuida, nos alimenta, nos protege, nos guía, nos vigila, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que entonces Dios, aparte de misericordioso, es lleno de gracia. Va juntos esas dos. Eso nosotros lo debemos de entender también. ¿Qué significa? Que el Señor también a la vez nos da misericordia y gracia. Es una bendición porque nosotros no nos merecíamos eso. Nos bendice. Ve que el Señor más lleno de amor no solamente no nos castiga, sino que a su vez nos bendice. Amén. También Dios es lento para la ira. Ese versículo nos describe como un Dios lento para la ira. Eso significa que Dios es paciente. Se refiere a la paciencia de Dios, a esa paciencia que a pesar de que nosotros pecamos, y ojo que la Biblia describe que Dios aborrece el pecado, no lo tolera. Entonces, a pesar de que una persona, que Dios aborrece el pecado, igual es paciente. Imagínense ustedes con algo que ustedes aborrezcan, pero que tengan que tolerar y por largo tiempo. Yo no sé, pero yo como de todo, pero hay algo que yo no como hígado. Una vez me enfermé pequeñillo, porque como me comí un montón de hígado, llegué a la casa y no había nadie, entonces comí hígado y con leche. Entonces yo me enfermé y, vea, eso era a los 7 años y hoy no tolero el olor a hígado. Yo siento que... Entonces Helen lastimosamente no puede comerse un hígado, solo el que le hace mi mamá, porque yo no tolero ni el olor. Bueno, pero Dios tolera años y años y años aquello que Él aborrece. Dios en su paciencia y en su lentitud para la ira esperó 120 años a que Noé terminara el arca. No porque Noé tenía que durar eso, sino porque es lento para la ira. Y estaba esperando que ese pueblo se arrepintiera. Cuando el pueblo de Israel empezó a caminar como una nación establecida en la tierra que el Señor les regaló, primero gobernada por jueces, después gobernadas por primero Saúl, David y ¿cómo se llama? Y Salomón en Reino Unido. Y después hay una guerra civil y se dividen los reinos.
Y entonces el Señor empezó a mandar profetas y les advertía y les advertía y les advertía. Y pasaron años y años y años y años. Más de 200 años el reino del norte fue avisado, fue advertido, hasta que cayó en captura de los asirios. Y 120 años más el reino del sur estuvo ahí hasta que cayó cautivo por el rey de Babilonia. Porque el Señor es lento para la ira. Pedro habla en su segunda carta y dice lo siguiente: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el Dios que afirmas tener gracia, misericordia y ser lento para la ira. Vean, su paciencia, Dios nos ha tenido y nos ha traído hasta acá. Y no ha traído el juicio hacia nosotros. Lo decía la semana pasada, seguimos vivos por la misericordia de Dios, por esa paciencia del Señor. A pesar de que Dios nos está viendo a usted y a mí, nos ven día a día cómo nosotros incumplimos, cómo nosotros lo defraudamos, cómo nosotros le fallamos. Día a día, una y otra vez. Y Él manteniéndose fiel, siendo misericordioso, cumpliendo el pacto que hizo con nosotros y afirmando ser lento para la ira, paciente. Bien, habiendo aprendido esos conceptos, vamos a ir a ver cómo este Dios grande en misericordia nos bendice. Y eso es una gran noticia para cada uno de nosotros. Porque la misericordia y la gracia de Dios, vamos a hablar de las dos cosas, porque recuerde que no las podemos soltar por el significado que trae el texto. Por su misericordia y por su gracia, Él me perdona cuando yo caigo, cuando yo fallo. Porque muestra misericordia y gracia hacia mí. Toda esa misericordia la derrama hacia usted y hacia mí. Toda esa gracia es para usted y para mí. Entonces, en un montón de cosas aplica esto, pero voy a verlo en tres aspectos. Primero, en cada vez que nosotros caemos, Él nos muestra misericordia, Él nos vuelve a levantar, Él nos vuelve a perdonar. Uno de los ejemplos que podemos traer en la Biblia es la vida de Pedro. Vea, si hay alguien que falló feo, bueno, todos fallamos feo, pero le quedó escrito, ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos esos ejemplos o esos errores, evitarlos. Entonces Pedro, con gran poder cristiano, muy seguro de sí mismo, podríamos decir, cristiano valiente, le dijo al Señor: vea, Señor, yo nunca te voy a negar. Porque Jesús estaba prediciendo su muerte y prediciendo que todos iban a dejarlo solo, que él iba a estar solito. Entonces Pedro salió al paso y dice: yo no, Señor, yo me comprometo con usted. Aunque todos te abandonen, Mateo 26, aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a negar. Entonces Jesús le dijo: vea, Pedrito, si esta misma noche, antes de que cante el gallo, usted ya me habrá negado 3 veces. Oiga, y Pedro jupón, porque insistió, sobreestimó su fuerza, reafirmó y se animó a asegurar delante del Señor, contradiciéndole y diciéndole: vea, aunque tenga que morir, yo jamás te negaré. Entonces vemos a Pedrito muy seguro, ¿verdad? Muy orgulloso, hablando sin pensar, creyéndose más conocedor que Dios. Y 3 doritos después, como dicen todos sabemos de qué terminó la historia. ¿Y en qué situación se dio? Porque Pedro empieza como a negar de forma ascendente, digo yo, porque la primera vez dijo:
¿y usted es uno de ellos? No, no, yo a Jesús no lo conozco. La segunda vez dijo, no, usted es uno de ellos. No, yo no sé de qué estás hablando, de qué habla, mujer. Y la tercera vez se atrevió a jurar y a maldecir que no lo conocía. En eso cantó el gallo, él se acordó y lloró, un llanto de arrepentimiento. ¿Y qué pasó con Pedro al final? ¿Qué pasó con Pedro? Líderes de la iglesia del Señor en Jerusalén, él predicó una primera vez y se convirtieron más de 3,000. Escribió parte del Nuevo Testamento. Y en una de sus cartas, creo yo, acordándose de ese evento, dijo: bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Por su gran misericordia. ¿Qué dice el texto? Yo soy el Señor, grande en misericordia. Ese es el Dios que te va a levantar. Pero el Señor está esperando arrepentimiento de parte de nosotros. Te va a levantar. Me he levantado a mí muchas veces. Te va a levantar muchas veces. Todos los días requerimos misericordia del Señor porque vamos a caer y en nuestros fallos no nos podemos quedar. Porque muchas veces nosotros nos sentimos que le fallamos al Señor y entonces creemos la mentira de que no nos podemos acercar a Él. Porque soy una persona que no puedo acercarme a Dios porque estoy sucio, soy pecador o lo que sea. Pero el Señor nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. El llanto de Pedro es la muestra de arrepentimiento. El Señor lo levantó, lo limpió y en algún momento le asignó que se hiciera cargo de su rebaño. ¿Se acuerda cuando decía: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y así lo hizo. Una historia muy diferente a la de Judas. Judas cayó, pero nada más se ahorcó. Esa es la diferencia entre pena y arrepentimiento. Judas tuvo pena, Pedro se arrepintió. Porque el arrepentimiento no es un pesar que ande en uno. El arrepentimiento es cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de actuar, dirigirse a los pies de Jesús, buscar las cosas del Espíritu. Y eso fue precisamente lo que hizo Pedro y lo que usted y yo tenemos que hacer. Vamos avanzando. Por su misericordia y su gracia me considera útil para sus propósitos, útil. A pesar de que soy un pecador, me considera útil para su servicio. Y eso es por su misericordia, por su gracia. Entonces el Señor no solamente lo salvó a usted, a mí, sino que también ha decidido que en su plan, que es lo más importante para Él, nosotros estemos ahí. A lo largo de toda la Biblia vemos la manifestación de la misericordia de Dios en el servicio de muchas personas, de todas las personas que podemos ver ahí, porque todos somos pecadores, no hay uno solo que haga lo bueno, dice la palabra del Señor, Romanos 3. Y entonces vemos a David cayendo en pecado, Gedeón desconfiando en lo que el Señor puede hacer por él, Sansón siendo lujurioso, y ahí puedo seguir. Pablo, el mayor ejemplo. Pablo, posiblemente el cristiano más grande que pueda haber existido. No creo que haya una persona, o sea, sería difícil poder decir que haya alguien más usado por el Señor que Pablo. ¿Y Pablo quién era? Pablo era un asesino. Él asesinaba gente. Él mataba gente. Él hacía todo lo posible por extraditar gente para matarla. Pero vemos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, vemos a un hombre increíble, casi solo, casi que estaba solo, y evangelizó todo el Imperio Romano. Plantó una cantidad de iglesias impresionantes. En sus cartas ahora nos siguen bendiciendo 2000 años después.
Gran parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo, pero fue una persona pecadora. Tenía un pasado muy complicado. ¿Por qué Dios usó a Pablo de una forma tan especial, tan impresionante? ¿Porque era estudioso? No. ¿Porque era un buen judío? No. ¿Porque era inteligente? No. ¿Porque era bueno? No. ¿Porque estudió? No. ¿Porque era valiente? No. ¿Sabe por qué? Pablo mismo lo dijo y lo afirmó. 2 Corintios 4:1. Es por esto, dice Pablo, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Ministerio y servicio es lo mismo. Pablo se estaba refiriendo al ministerio que le había asignado el Señor. Por su misericordia, usted y yo tenemos un ministerio. Por su misericordia, 3 personas cantaron ahora aquí. Por su misericordia, personas recibieron a la gente. Por su misericordia, hay 2 personas enseñando a los niños. Por misericordia, hay una persona arriba enseñando a los jóvenes. Yo soy un hombre de muchos defectos. Y si alguien no los ve, nada más le pregunta a los más allegados, a mi esposa y a mis hijos. A lo mejor a un compañero de trabajo, cuando estoy en temas de mucha presión. Pero por su misericordia Dios me pone a predicar delante de ustedes esta noche. Porque es por su misericordia. La misericordia de Dios permite que usted sea líder en un grupo pequeño. Permite servir en cualquier ministerio. Aquí veo muchos que están sirviendo. Permite ser pastor, pastora. Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hace posible que tengas el servicio al Señor, no mereciéndotelo, pero debes de entender que eres una vasija rota, que el Señor por su misericordia sigue usando, a pesar de que está rota. Amén. Otra de las formas que la gracia y la misericordia de Dios se enfoca en nosotros es que Dios muestra su misericordia y su gracia bendiciéndome todos los días, en todo momento, a toda hora. Y aquí vamos a hablar de la parte de la gracia del pasaje. Porque aquí hay un tema que yo creo que la gente conoce el concepto de la gracia enfocado a la salvación, nada más. Entonces, cuando el cristiano en las iglesias se habla de la gracia de Dios, se enfoca entonces en que nosotros somos salvos por gracia. Pero si nos vamos al significado de la gracia, que es que nos da el Señor algo que nosotros no nos merecemos, nosotros recibimos cosas del Señor que no nos merecemos todos los días. Entonces la gracia del Señor en darnos lo que no nos merecemos se manifiesta todos los días y en todo aspecto. Porque nosotros no hemos hecho nada para ganarnos nada. Entonces la gracia de Dios hace que usted tenga una casa. La gracia de Dios hace que usted tenga una cama donde dormir. La gracia de Dios hace que usted pueda tener un plato de comida todos los días y alimentarse. La gracia de Dios hace que usted tenga un celular para poderse comunicar. Nada de eso no lo merecemos. La gracia de Dios hace que nosotros tengamos un trabajo. La gracia de Dios hace que en ese trabajo me paguen bien, me aumenten el salario o me promuevan. La gracia de Dios hace que en algunos de los casos no seamos despedidos, porque nos merecemos que nos despidan, pero por gracia no lo han hecho. La gracia de Dios hace que nadie se entere las cosas que usted y yo hacemos en lo privado. La gracia de Dios permite que tengamos hijos, esposa, esposo, familia, un papá, una mamá.
hijos a quienes bendecir, padres y madres que nos cuidaron, esposo o esposa que nos apoya. La gracia de Dios hace posible que nosotros tengamos una familia espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que permita que nosotros podamos tener un lugar donde poder no solamente aprender de la palabra, sino experimentar el amor de Dios por medio de los hermanos en Cristo. Es por la gracia de Dios que usted tiene un grupo pequeño, que puedes encontrar ahí personas que te van a apoyar, que te van a levantar, que puedes saber dónde puedes llegar a pedir consejo, pedir ayuda. La gracia de Dios hace posible que la buena obra Dios siga haciéndola en usted y en mí. La gracia de Dios hace posible que esa obra se vaya perfeccionando día a día, día a día, día a día. A pesar de que nosotros hacemos cosas que le fallamos día a día. A pesar de que el Señor nos corrige, nos llama la atención y nosotros desobedecemos, Él sigue haciendo la buena obra en nosotros por gracia, porque no lo merecemos. Esas son bendiciones que nosotros recibimos. Entonces ese Dios que se revela a Moisés hace tantos años se sigue manifestando en nosotros y ahora se está revelando. Yo no sé si usted tenía total conocimiento de lo que estamos hoy viendo en su palabra y que es vivo en nosotros. Así como así como Moisés le pidió al Señor: Señor, yo quiero conocerte más, quiero que tu gloria se manifieste en mí. Pídaselo al Señor: Señor, que tu gloria se vea en mí, que brille en mí, que pueda yo testificar lo que vas y estás haciendo en mí, lo que vas a hacer en mí, que la gente lo pueda ver, que se pueda maravillar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Aunque te he desobedecido, de lo cual me arrepiento, aunque te he fallado, aunque me hayas llamado a tu servicio y yo no he sido fiel en tu servicio, aunque me has llamado a pertenecer a una iglesia y no he sido fiel en la responsabilidad que tengo yo como miembro de tu cuerpo, no solo congregándome, que es un compromiso ya, sino haciendo lo que Dios nos pide que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, que sé que lo tengo que hacer y no lo he hecho. Y es lo que le debemos de pedir al Señor. No nos limitemos a pedirle al Señor solamente añadiduras, vuelvo a insistir. Punto número 3, vamos a la aplicación. Hemos conocido algunas aplicaciones en lo que va de el texto o el sermón, pero vamos al punto 3, porque yo soy llamado a imitar a Dios, ese Dios misericordioso, que es uno de los llamados que nosotros tenemos como cristianos. Somos llamados a ser como Cristo, a imitarlo, a buscar su santidad. Lucas 6:36 dice: deben ser compasivos. Otras traducciones dicen misericordiosos, por la misma razón de las traducciones. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Otras versiones dicen: debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Eso es lo que nos pide el Señor, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos. Pero ojo, ¿cómo Dios es conmigo? Veámoslo desde ese punto. No lo veamos de manera general como Dios es misericordioso con todos, no, como es misericordioso conmigo. Vea la misericordia de Dios en mí, en usted. Porque muchas veces a nosotros nos cuesta mucho. Y entonces muchas veces tenemos que ser misericordiosos y perdonar personas y no las perdonamos. Porque ¿sabe por qué? Porque no nos motiva el hecho de entender que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y a como nos ha perdonado a nosotros debemos de perdonar a los demás. Y sacrificar y entregar y dar a las demás personas, pero no lo hacemos porque no nos acordamos que Dios en su misericordia, en su gracia,
nos ha bendecido cuando nosotros no lo merecemos. Pero consideramos a una persona no merecedora de nuestra bendición, porque cuando agarramos la billetera hasta que hacemos así, ¿verdad? Pues no podemos ni mover la billetera. Por eso planteo ahí bendecir a los demás. Una vez el Señor llegó a un lugar y una persona se le acercó y le dijo: Jesús, dígame una cosa, ¿qué es lo más importante en la vida? Él se refería a todos los mandamientos, 613 mandamientos. ¿Qué es lo más importante? ¿En qué me tengo que concentrar? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Cuál debe ser mi prioridad? ¿Qué le contestó Jesús? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Nosotros no estamos hablando de imitar a Cristo. Nosotros no podemos imitar a Cristo sin ser misericordiosos. Es imposible, porque es una de sus características. No podemos imitar a Cristo si no amamos al prójimo. No podemos imitar a Cristo si no somos misericordiosos con el prójimo. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor hacer. Entonces esa persona que se acercó, cuando Jesús le respondió eso, quedó como con el clavo, como con las ganas de ponerle una trampa al Señor, como tirarle ahí una cascarilla. Y entonces le preguntó: ¿y quién es el prójimo? Y entonces el Señor le respondió con la parábola que nosotros conocemos. Yo sé que todos conocemos la parábola del buen samaritano. Esa parábola decía que había un hombre que iba por un camino y fue asaltado y quedó medio muerto, desnudo, herido. Entonces dice que bajaba un sacerdote. Dice la palabra del Señor que el sacerdote iba caminando y cuando vio al hombre tendido, dice que se cambió, se pasó de acera, se cruzó, dice, por el camino. Entonces dice: y ni me acerco. Porque muchas veces nosotros nos vemos reflejados en ese sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque nos mantenemos al margen. Hay alguien necesitado, nos mantenemos a la distancia. Vemos la necesidad de una persona, no nos metemos con eso. Al margen, distantes. No es conmigo. Y como andamos en un montón de cosas, de nuestros intereses, hacemos como el sacerdote, demasiado ocupado, demasiado concentrado en su religiosidad. Porque muchas veces los cristianos nos concentramos demasiado en lo bueno que somos, en nuestro crecimiento, en nuestro deber de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Pero cuando llegan las cosas que tenemos que imitar de Jesús para aplicar lo que hemos aprendido, cruzamos la acera. Dice la palabra del Señor que llegó un levita. Y ese levita hizo algo diferente. No se cambió de acera. Dice la palabra del Señor que vio y siguió. Yo creo que eso es peor, porque es un chepazo. Se interesa por ver. Se interesó por saber. Y eso es algo que le pasa al cristiano, a usted y a mí. Estamos más interesados en saber qué es lo que está pasándole a la persona en necesidad, para saber cuánta necesidad tiene. Ay, mira que se quedó sin trabajo, pero ¿cómo fue? Ay, qué terrible, en serio. Ay, yo como lo veía, seguro lo ve claro, lo botaron por vago, seguro. Entonces, vengo como el levita, me detengo, veo, chepeo, me entero y sigo. Efecto mirón. Solo me intereso en saber y no hago nada. Entonces conozco la necesidad de una persona y no hago nada. En un español un poco más refinado, nos hacemos los majes, con muchas necesidades de las personas. Es que nos encanta ver, nos encanta saber. Pero cuando el samaritano pasó por ahí, Jesús dijo:
Y pasó un samaritano y tuvo compasión. Exactamente lo mismo que hemos visto en ese Dios grande en misericordia que se describe a sí mismo, y también lo vemos en ese Dios hecho hombre que vino para salvarlo a usted y a mí, y que nos vino a enseñar de qué se trata la misericordia, porque la misericordia no se trata de saber, se trata de hacer, y se trata de ese amor de mostrarlo con acciones, así como el samaritano que invirtió tiempo porque se detuvo, dinero porque pagó, no tuvo ningún problema en caminar, no tuvo ningún problema en sanar, ayudar, porque tuvo compasión. Porque el que tiene misericordia e imita la misericordia de Dios no solo ve, sino actúa. Romanos 12:8 dice: si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Él está hablando de los dones. Entonces muchas veces andamos buscando el don y no vamos a la Biblia para saber cuál es el don. La compasión es un don. Es que yo no he descubierto, verá cómo llega la gente diciendo que no ha descubierto su don. Búsquelo en la Biblia. ¿Quién está cerca de usted que necesita una muestra de misericordia, de compasión y de gracia? No se le ocurre a nadie. Ponga más atención, concéntrese más y piense más, que de fijo habrá a alguien. Ahí sí le apruebo yo que mire. ¿En qué imito yo a ese Dios misericordioso? Lo imito en ser paciente con los demás. ¿Verdad? Hoy hablamos y dijimos que Dios se declara como lento para la ira. ¿Y qué significa eso? Ser paciente. Y nosotros tenemos que imitar esa paciencia de parte de que nos enseña el Señor y que nosotros la tenemos que poner en práctica. Ser paciente. Hablamos y dijimos que ese Dios es tolerante. Él espera sin ningún problema. Yo sé que hay personas en su vida, hay personas en mi vida que nos agotan la paciencia. ¿Cierto? Un día estos, Karen, en lo que hicimos la vigilia, esto fue el viernes, hizo 8 días, ¿verdad? Karen nos hablaba de los ¿cómo se llama? De los temperamentos. Entonces hay diferentes tipos de temperamentos, estuvimos hablando ahí, ¿verdad? Entonces yo los conocía, no como la forma en que, o sea, sí los conocía, pero los conozco, digamos, identificados por un color. Entonces dice que tengo un temperamento, que soy muy analítico, que soy muy puntual, entonces yo me describo totalmente como un rojo. Entonces, digamos, una persona que quiera hacer, digamos, que quiera hablar y que quiera decir muchas cosas, choca conmigo, ¿verdad? Porque yo soy, digamos, de una, claro, concreto, y otra persona puede andar así. Entonces, viera cómo me cuesta a mí eso, ¿verdad? Y principalmente en el trabajo. Porque hay muchos vendedores que llegan a mi oficina y es... Sí, pero... Yo tenía un jefe así. Es más, el jefe que yo tengo actualmente es así. Entonces yo entro. Jefe, voy a hacer un evento así, así, así. Va a estar programado. Si quiere ir, con mucho gusto está invitado. Y cualquier cosa, de todos modos yo le cuento. Ay, gracias, que dicha por avisarme. Mire, jefe, ¿cómo está? Yo no ando en eso. Es que viera que nosotros tenemos, entonces hemos venido sufriendo y experimentando un cambio a nivel de toda la percepción que, sí, ¿qué quieres?
Entonces muchas veces nosotros por nuestro temperamento somos muy impacientes con las personas. Y el Señor nos llama a que seamos pacientes. Ay, pastor, pero ¿cómo me cuesta a mí ser paciente con ciertas personas? Es que me desesperan, me agotan la paciencia. Bueno, Santiago nos da la fórmula. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, dice Santiago, ante todo, pura, ama la paz, siempre es amable, dispuesta, está llena ¿de qué? De compasión y de fruto de buenas obras. Entonces, si usted no tolera o no es paciente con su mamá, porque ya está mayor, pida sabiduría a Dios. Si a usted lo impacienta su esposo o su esposa, pídale sabiduría a Dios. Si su jefe le agota su paciencia, pídale sabiduría a Dios. Si los chicos lo sacan de casillas, la sacan de casillas, pídale sabiduría a Dios para ser tolerante, para tener compasión en ese aspecto también. ¿Quién te saca de quicio? Pida sabiduría. Si usted es paciente, lento para la ira, compasivo, con todas esas personas que lo sacan de casillas y que rápidamente lo irritan, usted se va a parecer a Cristo y por medio de su vida y su estilo de vida lo va a adorar. Porque no basta con la adoración que hacemos con la canción. Y ahora cantamos el Dios que adoramos. Grande misericordia. Y eso lo refleja mi vida. Lo adoro con mi estilo de vida. Acabo de cantar y no soné muy bien. No tengo la voz de mi amigo Emil. Pero lo puedo adorar con mi vida. Porque comprendo la misericordia de Dios. Entiendo que es para mi vida. Y también deseo parecerme a Él y dándosela a las demás personas. Nosotros debemos demostrar misericordia a quienes nos lastiman. Gracia y misericordia al mismo tiempo, dijimos ahora, que el Señor nos da. Perdona y bendice. Perdona y bendice. ¿A quién, mis hermanos? Perdona y bendice. A nosotros que le fallamos. A nosotros que le ofendemos. A nosotros que le desobedecemos. A nosotros que no le creemos, que no lo honramos, que hacemos cosas que Él aborrece. A esos, a nosotros, a usted y a mí, el Señor nos perdona y nos bendice. Entonces, a quienes te ofenden, porque como has ofendido a Dios, entonces te pareces al Señor mostrando perdón y bendiciendo a quienes te ofenden. La matemática es simple. Entonces esas personas que te ofenden no es esas personas que señalas, que te comes, que criticas, que expones, sino son esas personas que debes bendecir, perdonar. Y eso te hace como Jesús. Ay, pastor, ¿cómo hago si me ha herido? Usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me ofendió esa mujer, ese hombre. Es que eso es lo que Dios hace con usted. ¿Y qué le puedo decir? ¿Lo has ofendido? ¿Le has fallado? Lucas 6. Ustedes por lo contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado, sean compasivos. Ahí está la palabra nuevamente, mis hermanos, mis hermanas. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Quién es esa persona que te hirió y que tienes que ir a pulirte a la imagen de Cristo con ella?
¿Quién es esa persona? O esas personas. Vea, usted está exactamente a la distancia de un celular para una llamada. Así estás, a esa distancia estás de parecerte a Cristo. O hacer una visita esta semana. Será un acto de adoración real. Será un acto de adoración al Dios grande de misericordia. Mis hermanos, yo creo que reflexionemos en algo más. Y aquí viene la tarea de esta semana. Recuerden que estamos dejando tareas. Ojalá que hayan hecho la tarea de la semana pasada. ¿Ok? Hagamos un ejercicio. Piensen en el tiempo antes de que ustedes recibieran a Cristo. ¿Cuántos años pasaron donde el Señor fue misericordioso y lento para la ira? Misericordioso porque no te castigó. Lento a la ira porque te toleró y te fue paciente. Y además de eso, en esos años fuiste bendecido. Por lo tanto, lleno de gracia. En mi caso, 30 años de mi vida. Alejado del Señor, desordenado, borracho, mal hablado, ladrón. Esa misericordia del Señor, vea. Yo una vez iba tan borracho manejando que solo la misericordia de Dios no me maté manejando. Yo pasé por el peaje de la Juela y hacía así. El peaje. Tenía que pasar donde hacía así. Misericordia. Póngase a reflexionar usted. Yo no sé su vida. Ese es mi testimonio. Ese es mi testimonio. Piense usted. ¿En qué cosa fue usted lleno de misericordia de parte del Señor? Lleno de gracia. Tolerante. ¿En qué? Y ahora que somos sus hijos, con 20 y tantos años de ser yo hijo de Dios y haberle entregado mi vida, usted, ¿cuántas veces lo ha ignorado? ¿Cuántas veces no he obedecido sus mandamientos y sus instrucciones? ¿Cuántas veces usted y yo hemos ignorado su santidad? Misericordia. Me sigue bendiciendo por su gracia y sigue siendo lento en mantenerme de pie. La semana pasada hablábamos que usted y yo amanecimos hoy vivos porque el Señor ha tenido misericordia y se ha renovado el día de hoy. Por eso. Hay un verso final que yo quiero que por favor anoten. Vea, si no, pídele el lápiz a la persona de la par, pero anoten por favor porque esa es la tarea. No está en el bosquejo y a propósito no está. Vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 4, no va a aparecer ahí. No va a aparecer ahí. Entonces, abra su Biblia, por favor. Le doy tiempito. Abre su Biblia, su dispositivo, sáquela de papel. Aquí veo un minor con Biblia de papel. Sí me gusta minor. ¿Quién más trae Biblia? Steph, mi esposita, Gwen. Qué felicidad me da. Pero hablamos, no importaba, don Guido. Faltaba más don Guido. A su edad. No me sorprende. ¿Ya todos tenemos la Biblia? Sí, amén. Romanos 2, nueva traducción viviente. Si quieren pasarse, nueva traducción viviente. Este versículo es de ayayay y nos vamos a ir pero adoloridos y nos vamos a recordar toda la semana. ¿Okay? Ese es el compromiso. Vamos a reflexionar en este pasaje. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones de tu pecado? Wow, wow, wow. En eso vamos a reflexionar. El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos y hoy nos lo dice nosotros hoy a juntos. ¿No te das cuenta
de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo. Eso es para usted, para mí directamente, por favor. ¿No ves que Dios quiere que te arrepientas? ¿No ves que Dios quiere que actúes? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Lo que acabamos de aprender no significa nada para ti. Vea, yo como su pastor y con muchísimo amor, dice Verónica que cuando yo digo eso, ella hasta que hace así. No hagas caso omiso a este verso. Y no haga caso omiso a tomarse muy en serio en esta semana, reflexionar a partir de esa enseñanza en ese versículo. Porque saben, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces nosotros escuchamos prédicas como estas, escuchamos y leemos versículos como estos, y lo que decimos es, sí, eso yo me lo sé. Sí, misericordia, sí, Dios me da, sí, yo eso me lo sabía. Pero lo vivimos. O salimos, como dice Santiago 1:22, el que escucha y conoce y no aplica, se está engañando a sí mismo. Hoy traigo dos frases. Una del pastor Miguel Núñez, un hombre de Dios. Pastor Miguel Núñez dice lo siguiente, después doy mi frase, pero la frase mía resume el sermón, la del pastor Núñez refuerza el versículo. Vea lo que dice el pastor Núñez. Mientras más sermones escuches, mientras más lees la palabra, permaneciendo sin cambios, o sea, entre más escucho sermones y no cambio, entre más leo la Biblia y no cambio, menor es la posibilidad de que alguna vez vayas a cambiar. Entre más escucho y no cambio, entre más escucho y no cambio, es menos probable que finalmente pueda yo cambiar. Uy. ¿Sabes que no podemos estar escuche toda la vida? Escuche. El Señor nos dice eso, vea, la fe viene por el oír, eso estamos de acuerdo. Pero no puede ser una fe muerta. Santiago nos lo dice, si usted no actúa de acuerdo a su fe, usted tiene una fe muerta. Decisiones, básicamente. Termino con lo siguiente, con la frase de hoy. Eso resume el sermón. Esa frase es como para que ustedes, si alguien le pregunta, ¿y de qué habló el pastor hoy? En lugar de decir que no se acuerda, usted dice, habló de la frase, y usted la lee. Entonces, Dios, además de ser grande en misericordia, es compasivo y paciente. Esas cualidades las debemos de imitar. Pero imitarlo haciendo eso mismo por los demás. Lo mismo que hizo Dios con nosotros. Amén. Así que nos ponemos de pie, vamos a orar y les pido a los chicos que cantemos una canción al final para despedirnos. Siempre me pasé un poquitillo. Yo los vi bastante atentos. No sé si eran asustados o qué era. Jerencita, ¿qué pensás? Asustados, ¿no? Viera cómo me asusto yo también cuando armo estos sermones. Porque el primero que me predico es a mí mismo. Señor, hoy te cantábamos que eres grande misericordia, y hoy creo que salimos de acá un poco más entendidos de lo que significa esto, muchísimo más comprometidos y mucho más ansiosos de vivir una vida que te adore, que te agrade, queriendo, Señor, adorarte como la palabra tuya nos manda a adorarte. Te vamos a fallar, Señor. Yo mismo te voy a fallar. Pero también entonces voy a recurrir a tu misericordia nuevamente, Señor. Y a tu promesa de que tus misericordias son nuevas cada mañana.
Pero entendiendo, Señor, que voy a hacer todo lo posible para tomar las decisiones y las acciones que te agradan y que me hacen más parecido a ti, Señor. Porque ese es mi anhelo, mi prioridad, lo importante. Entendiendo que voy a experimentar gracia de parte tuya todos los días, cada vez que me como un plato de comida, cada vez que puedo abrir una ducha y puedo bañarme, cada vez que puedo abrigarme con una cobijita. Son muestras de tu gracia, Señor. Y de entender que tu promesa está activa, permanente, y no cambia el día de hoy y para siempre. Y Señor, danos de tu Espíritu, porque no lo podemos lograr nosotros solos. Tenemos que mostrar misericordia, compasión y gracia a esas personas que están a nuestro alrededor, pero principalmente a los que no te conocen, porque sabemos, Señor, que tu compasión llegó a esas personas, llega a esas personas, seguirá llegando a esas personas, y que nosotros jugamos un papel primario, Señor, en tu plan. Que esta serie, Señor, realmente sea para nuestro crecimiento, que demos pasos hacia ser las personas que tú quieres que seamos, que podamos ser testigos de tu gracia, de tu misericordia y de lo que has hecho en nosotros, la buena obra en nosotros. Te queremos cantar, queremos despedirnos cantando, Señor, y yo de mi parte te pido una bendición para esta tu iglesia, para todas estas personas que representan una familia. Bendícelos en toda área, emocional y económica. Oro para que fortalezcas tu fe, para que crezcan en amor, para que tu luz sea evidente en ellos, para que crezcamos en misericordia, en bondad, en compasión. Porque hay muchas personas que ni siquiera han escuchado del Dios grande y misericordioso que tú eres. Te oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Amén.